Qué gusto que nos acompañen esta tarde de lunes aquí en la UNAM Responde. Iniciamos una nueva semana en este espacio de difusión en el que buscamos darle voz a todas esas personas que desde muy distintas disciplinas empujan y sostienen a la Universidad Nacional Autónoma de México con su conocimiento y con sus trabajos. Esta tarde, por ejemplo, el doctor Carlos Rosales nos hablará sobre el índice de masa corporal. Además, les tenemos información sobre un diplomado de literatura y sobre un trabajo sorprendente que nos llevará a conocer la música de siglos pasados. Pero no se vayan porque comenzaremos en San Ildefonso para hablar de mujeres, exilio y arte. Comenzamos. Se cumplen 85 años del exilio español y el Colegio de San Ildefonso presenta la exposición Exiliadas de España, Artistas en México, que reúne más de 200 piezas que destacan el legado artístico de 29 mujeres que llegaron a nuestro país para escribir una parte de la historia del arte. Se trata de un recorrido que muestra el vínculo entre ambas naciones, pero también nos permite conocer o reconocer a diferentes creadoras, tanto en el ámbito público y también un poco en espacios íntimos. Para platicar de esta propuesta que comenzó el pasado mes de diciembre, saludamos esta tarde a la maestra Verónica Herrera, quien es investigadora del Colegio de San Ildefonso. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues un gusto que estés aquí con nosotros para hablar de esta muestra que ya tiene algunas semanas ahí abierta a todo el público, pero para comenzar me gustaría que nos hablaras de cuál fue la intención, de dónde surge esta exposición, porque digamos que tiene pues ya un trabajo previo. Sí, tiene un trabajo de investigación ya de hace 10 años. Los curadores son Yolanda Wash y Rafael López Guzmán de la Universidad de Granada. Ellos empezaron con esta investigación de rastrear a las mujeres que del exilio habían llegado aquí a México. Y justo en el marco, como comentas, de los 85 años de esta conmemoración del exilio de los republicanos españoles, entonces se planeó que se pudiera exponer la obra de estas artistas que por mucho tiempo invisibilizadas o más bien como que no las habíamos podido rescatar en esa como tal, como justo en esa faceta de artista, porque también estamos hablando que son mujeres, pero no se quiso poner en el título como tal, porque antes que mujeres, más que una cuestión de género, las estamos viendo como artistas. Entonces son estas 29 artistas que sí, la mayoría de sus obras estaban en colecciones familiares, las colecciones particulares, pero algunas sí pudieron destacar en su momento como para que pudieran tener obra en colecciones de museos. Oye, se trata, o hemos hablado mucho, por supuesto, del exilio, se ha hablado desde muy distintas disciplinas porque fue un intercambio que enriqueció de muchísimas maneras a México en particular, pero se habla mucho, pues, por ejemplo, del agradecimiento, del intercambio que esto ha significado, del enriquecimiento. Pero me parece que esta muestra en particular se refiere como a un capítulo de la historia no escrito. Además, cuando hablamos de ese exilio y de todo lo que enriqueció, y sobre todo a nuestra universidad, hablamos casi siempre de varones. Exacto. Entonces estamos hablando de los traductores, de los filósofos, y que también, bueno, enriquecieron bastante y más nuestra casa de estudios. Pero en esta parte se quiso ver a estas mujeres, ¿no? Y que son mujeres que, como bien dices, ya también están incorporando algo, están enriqueciendo también la historia del arte de México, y que las podemos ver, a veces vemos las obras y nos percatábamos que era una artista, que era mujer y que venía del exilio, con lo que implica también el exilio y más, bueno, ahorita en nuestro contexto internacional, claro, lo que son las migraciones, lo que es ser un trasterrado, lo que es dejar la tierra y lo que significó Lázaro Cárdenas también para ellos. Para nosotros es el presidente Cárdenas, pero ellos hablan del general, de aquel personaje que les brindó un nuevo hogar, que los salvó de que pudieran... Sí, es casi héroe, por supuesto. Por supuesto, y para ellos, incluso lo vemos en la exposición, y hoy es un spoiler, pero podrán ver esta obra también como ese agradecimiento a México y al general Cárdenas. Entonces, lo que significó, pues, les salvó la vida. Claro. El de un nuevo hogar. Sí, no es una cosa menor, y por eso es que está ahí y está muy presente en esta parte o en este intercambio forzoso que se dio hace ya casi 100 años. Y en esta parte, volvamos a lo del spoiler, cuéntanos un poquito qué va a encontrar la gente, cómo están conformados estos 5 núcleos, porque efectivamente pues veremos obras de las artistas, pero es además muy, muy emotivo ver desde los registros de las personas, de cómo iban llegando, estas que son cartas de
migración, ¿cómo le llaman? Las fichas. Justo le diste la palabra, creo que es eso, es emotiva. Es una exposición muy conmovedora y la puedes ver desde diferentes puntos de vista. Tú podrías ir y decir, es que vamos a verla desde la perspectiva de género y solamente ver como la obra de artistas mujeres. La podemos ver desde el arte y ver diferentes tipos de géneros, diferentes tipos también de soportes, de técnicas. La puedes ver con una cuestión política y decir, claro, lo que implica ser transterrado en estos momentos, la migración forzosa. Lo podemos ver de una relación bilateral y México-España. De verdad tiene muchísimas aristas, pero empiezas viendo lo que implica dejar tu tierra. Y son esas fichas migratorias que, bueno, el documento es pequeñito, lo que se planteó museográficamente fueron estas ampliaciones, y lo primero es que ves las fotos. Entonces, yo no quiero imaginar cómo sería de que te tienes que ir de tu tierra y vas a encontrar otro lugar y primero te están fichando como tal, claro. Es una ficha. Entonces viene tu foto y viene una descripción. Y descripciones, bueno, algunas son de los 30, 40, 50 incluso, y dice, bueno, ojos, raza incluso, religión, de dónde es, qué idiomas hablan. Algunas vienen la mamá con su bebito, o es la niña que llegó aquí, se formó, o es el papá y viene con 2 niñas. Entonces, claro. De verdad lo empiezas a ver y ya empiezas, te estruja un poquito el corazón, porque es primero, y creo que es lo que más está buscando esta exposición, es más allá de decir son mujeres, es ok, vamos a ponerles rostro, quiénes son, cómo eran, les ponemos nombre y también vamos a ponerle la obra, y la obra para que podamos identificar un estilo. La exposición no es cronológica, la exposición es temática, lo cual también la hace muy rica, porque cuando hablamos de estas mujeres del exilio, no significa que las 29 hayan llegado justo en 1939, sino que algunas llegan ya como dibujantes, porque en las fichas también aparece su ocupación, dibujante, mecanógrafa, artista, pintora. Entonces, ¿cómo llegan? Algunas llegan ya niñas y aquí se están formando. Otras artistas van a ser las hijas de aquellas que llegaron. Entonces ya son artistas mexicanas porque nacieron aquí. Claro. Y algunas más esa tercera generación que van a ser las nietas. Y entonces es todo una memoria que se va arrastrando de aquello que fue España y ya en México, y cómo lo empiezas a traducir en obra. Claro, como bien dices, es una bienvenida como muy emotiva, porque se trata de pequeños documentos que nos hablan de historias de vida que terminaron en España, pero que resurgieron de muchísimas maneras aquí en nuestro país. Cuéntanos de ellas, ¿quiénes son estas 29 mujeres? Algunas de ellas conocidas, como bien nos dices, en la escena del arte de nuestro país, y algunas de ellas no tanto, prefirieron quizás quedarse en el ámbito privado, pero aún así sigue siendo un trabajo que vale la pena reconocer y aplaudir, por supuesto. Por supuesto, porque además tienen una calidad artística, no solamente dijimos, son mujeres que aquí pintan, claro. No, o sea, tienen una calidad artística y lo van a poder ver, porque cuando hablamos de artistas del exilio, casi siempre el nombre, Remedios Varo, ok, perfecto, dime alguien más. ¿Y quién más? ¿No? ¿Y quién más? Entonces, bueno, ya tenemos uno de esos 29 nombres, pero tenemos a Elvira Gascón, tenemos a Regina Raúl, tenemos a Paloma Altolaguirre, tenemos a Mari Martín, tenemos a Manuela Ballester, tenemos a Montserrat Aleix, en fin, es una cantidad que además... Julia Jiménez Cacho, porque además tiene que ver pues con el trabajo que además ha hecho, no ella, sino la familia en general. Incluso estamos viendo como que, como es el apellido de la mamá, a veces se pierde, ¿no? Pero que también son las madres o las abuelas de otras artistas o de otros personajes en la cultura, que a veces no los podemos ligar tanto, ¿no? Entonces, eso justamente es lo que está buscando la exposición. Está también Teresa Olabuenaga, está Yanni Pecanins, Marta Palau. Entonces, encontramos estos nombres, pero las obras están regadas, dispersadas a lo largo de las 5 salas. Y lo bonito es que además de que ya en la primera sala le pusiste nombre y le pusiste rostro, empiezas a ver las obras y conforme vas avanzando dices, este estilo ya lo vi, este se parece a ese primero, este es otro. Y entonces sales de la exposición con nombres y sabiendo identificar la obra de estas artistas.
Cuéntanos de esto, porque es importante. ¿Qué nos dicen en cuanto al diálogo que se genera entre mujeres, en cuanto a lo que querían decir en ese tiempo que comenzó el exilio y lo que sucedió después? Porque hay obras también que son más recientes y no necesariamente de hace 80 o 70 años. En cuanto a los temas que les inquietan o les inquietaban, que es, por supuesto, está presente el exilio, pero también hay muchos más. Es que precisamente diste esto, es un diálogo entre generaciones también. Entonces, el hecho de que fuera temático, empezamos primero con estas presentaciones, con estas fichas, cómo van llegando algunas, unos son autorretratos, otras tenemos quién las está pintando, cómo las retratan, fotografías, y después empieza esta segunda parte, esa segunda sala, que es una dicotomía, que es donde se divide el corazón, supongo también de ellas, porque es las nostalgias de España y lo que significó México. México, pan, trabajo y hogar. Y entonces incluso ves la salita dividida. De un lado estás viendo cómo ven México. Entonces podemos decir, ay, bueno, México y España, una relación de siempre y todo, pero sigue siendo un entorno diferente. Entonces vemos estas obras de aves, o vemos una Sor Juana, o vemos estos personajes que también tenían que pintar, como Octavio Paz o Carlos Fuentes. Vemos también los paisajes. Entonces ves los volcanes. Y del otro lado ves España, y es España en el recuerdo. Y entonces vemos un dibujo de Elvira Gascón, cómo es España, y en la cabeza sale ese recuerdo de España. Una de Paloma Altolaguirre, que está más cercana al surrealismo, y entonces ves un personaje viendo un riachuelito en una escena así toda desolada, exacto, con un barquito de papel, y dice, así se va España. Y entonces, de verdad, es una parte incluso de un flamenco, un baile flamenco, entonces están ahí, que es España, ese recuerdo, y que están transmitiendo. Nosotros a lo mejor dijimos, vamos a la casa de los abuelos de niños, pero ellas no pudieron decir eso. Claro, sí, casa, sí. ¿Qué casa de abuelos? ¿Qué familia? Sí, claro. Estamos como empezando dices, así de cero. Se ve y así se siente, así se expresa en cada una de las obras. Y algo que no podemos dejar de mencionar es que San Ildefonso se vuelve al mismo tiempo el espacio de exhibición y el espacio donde crearon algunas de ellas. Cuéntanos de sus aportes a la escena, del arte en general, pero al muralismo en particular, teniendo este contexto. En ese tercer núcleo de cómo es posible que una mujer se subiera a los andamios, ¿no? Porque era también algo que les decían, ¿cómo se va a subir a los andamios una mujer? Pues claro, te pones pantalón y te subes o en misma falda, no pasa nada, ¿no? Entonces esa parte muralistas también. La San Ildefonso como esta cuna del muralismo, en el cual tenemos 7 pintores que están participando ahí, y que no hubo participación en los años 20 de mujeres, pero que Diego Rivera, por ejemplo, va a tener mucho apoyo, va a apoyar a Mari Martín, y entonces Mari Martín se convierte también en ayudante de Diego Rivera, y que nosotros pasamos aquí por Insurgentes y vemos el Estadio Olímpico Universitario y vemos el Teatro de los Insurgentes y decimos, Diego Rivera. Pues Diego Rivera no lo hizo solo, ¿no? Exacto. Entonces también tiene estas ayudantes, y una de ellas es Mari Martín. Entonces ella también participó, lo podemos ver en fotos, no pudimos llevarnos los murales, pero encontramos estas fotos y también encontramos los bocetos, porque también pensamos que el mural llegas y pintas, y en realidad hay todo un trabajo preparatorio, un proceso creativo, en el cual vemos, por ejemplo, el de Elvira Gascón, que tiene un mural en la iglesia de San Antonio de las Huertas, afuera del Metro Normal. Hay una iglesia que hizo Félix Candela, entonces también vemos este tipo de arquitecturas maravillosas, y que ella pinta toda la vida de San Antonio con una técnica de concreto lavado que ustedes lo van a ver, y además sí, es maravilloso, es imponente, y también tiene versos. Sí. Entonces lo ves y dices, wow, ¿cómo le hizo esta mujer? Además, incluso va a hacer los retratos de los arquitectos, está ahí Chabel de la Mora. Entonces también estamos viendo cómo lo están plasmando, y en la exposición vemos esos bocetos, vemos cómo está pintando, cómo tiene a un estudiante que era su modelo para San Antonio y lo empieza a dibujar de diferentes facetas. Tenemos también el de Regina Raúl, porque también vamos al Museo de Antropología, decimos, wow, los murales, ¿no? Pero en la parte de abajo, donde son los talleres para niños, la parte educativa, hay un mural hermoso, además muy dado para las infancias, que hizo Regina Raúl, que es precisamente la educación del niño en la época mexica. Y entonces ves algo tan lindo, que además es precisamente para ese espacio, 1964, y lo ves, entonces dices, claro, es que aquí estaban.
Y los vemos, pero no sabíamos que eran creo que ellas. ese es uno de los grandes méritos de exposiciones como esta. No se trata de una exposición que vas y termina cuando concluyes el recorrido, sino que es una invitación a seguir buscando, a seguir explorando esas obras que están ahí a la vista desde antes y quizás no lo sabemos, pero están ahí, y algunas otras que quizás no son tan visibles, pero es importante seguir este trabajo de documentación que iniciaron hace una década estos investigadores, estos curadores españoles, para seguir reconociendo el trabajo de mujeres artistas que llegaron a nuestro país. Para terminar, Vero, cuéntanos sobre el programa que siempre acompaña a las exposiciones, en particular en San Ildefonso. Sí, están los talleres y también quieren pintar un artista con esta parte de los talleres que tenemos los fines de semana. La exposición abre de martes a domingo, de 11 a 5:30, los domingos es gratis. Entonces también vamos a tener diferentes conferencias, las presentaciones, las mujeres muralistas, con algunas artistas, también va a haber ciclo de cine. Entonces, de verdad, sigan las redes de San Ildefonso, porque en todos van a enterarse de algo que les pueda llamar la atención, que puedan interesarlos y que los pueda jalar, porque además tienen que verla y después tienen que volver a ver, porque sí tiene muchas aristas y de verdad es algo muy conmovedor desde el punto de vista que lo quieras ver. Incluso hay muchas imágenes de la maternidad, porque también es una mirada femenina. Claro, ya no hablamos mucho de esto, pero cuéntanos en 30 segundos por qué es importante también este sustento en la parte que no tiene que ver con la obra, con la parte pública, sino con la parte interna, familiar que vivieron cada una de ellas. Sí, porque todas esas historias también implican un drama personal, entonces se ve reflejado en la obra de arte. Lo que es el arte es esta expresión de algo que no siempre puedes decir y que lo tienes que sacar de alguna manera. Entonces, para ellas va a ser estos medios que tenemos grabados, tenemos fotografía, tenemos pintura, caballete, óleos, acuarelas, en fin. Entonces, es ese drama, cómo lo expresas con una madre, con ese destierro, con unos zapatos que son los que se van, porque bueno, en estas transterradas implica eso, caminar y encontrar otro lugar. Entonces, los recuerdos de infancia, de verdad que es muy conmovedora y además con un alto nivel artístico. Conmovedora y enriquecedora. Aprovechemos esta oportunidad de ver en una sola exposición un capítulo de la historia del arte que no se había escrito, que tiene que ver con las mujeres exiliadas en nuestro país y que aporta de muchas maneras a la historia del arte de México. La exposición está abierta hasta el 27 de abril en el Colegio de San Ildefonso, como ya nos decías, de martes a domingo, y además los domingos la entrada es gratuita. Muchísimas gracias, Verónica Herrera, investigadora del Colegio de San Ildefonso, por estos minutos, por esta invitación abierta a todo nuestro público. Gracias a ustedes. Gracias, Vero. Y bueno, vamos con otra información. La Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, a través de la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes, abre la convocatoria para la 5ª edición del diplomado en línea titulado Actualización de Literatura Hispanoamericana, siglo XXI, nuevas perspectivas, temáticas y críticas de la narrativa reciente, en donde pueden participar estudiantes, investigadores y el público interesado en conocer y analizar las tendencias actuales en la narrativa hispanoamericana. Tiene un cupo limitado a 30 participantes y las inscripciones cierran el 18 de febrero. Todos los detalles en las redes y en el sitio de literatura.unam.mx. Durante las siguientes entregas, el doctor Carlos Rosales nos explicará sobre el índice de masa corporal y esta tarde nos cuenta un poco sobre su historia y su relación con el peso. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público nos ha preguntado, ¿es verdad que el índice de masa corporal no es bueno? Bueno, repasemos. Hace unos 200 años, un matemático belga llamado Adolphe Quetelet realizó muchas mediciones del cuerpo humano tratando de encontrar cuáles eran las que definían al hombre promedio. Entre sus mediciones encontró que el peso se relaciona con la estatura al cuadrado, y esto se llamó el índice Quetelet. En 1972, un fisiólogo estadounidense, Ansel Keys, retomó este índice y lo llamó nuevamente el índice de masa corporal.
y sirvió como una indicación de lo que es el peso adecuado de una persona. Posteriormente, en 1993, la Organización Mundial de la Salud adoptó este índice y estableció los límites que conocemos para definir peso normal, sobrepeso y obesidad. El índice de masa corporal es entonces una medida fácil y rápida que nos da una idea de cómo está el peso de un individuo. Si el peso es muy alto, podemos pensar que la persona tiene obesidad y eso llevará a complicaciones clínicas. Sin embargo, el índice de masa corporal por sí solo no es un indicador o un predictor de obesidad o de condiciones clínicas de salud. Tiene sus limitaciones. Y entonces, en la próxima cápsula, comentaremos cuáles son las limitantes del uso del índice de masa corporal. Cuídese mucho. Gracias. Hasta luego. Aquí nos encontramos el próximo lunes y hoy UNAM Global TV nos explica cómo se escribía la música hace cientos de años gracias a un trabajo minucioso e inédito de investigación que realizaron especialistas del Instituto de Investigaciones Bibliográficas en colaboración con el coro Melos Glorie. Por siglos, estos ejemplares guardaron silencio. Hoy podemos disfrutar la música conventual novohispana. Tenemos ahora 15 libros, 12 de los cuales están completos y hay 3 que se formaron de hojas sueltas que se fueron formando y se encuadernaron. La Biblioteca Nacional de México alberga una colección única, 15 libros de coro de entre los siglos XVI y XVIII provenientes de la Nueva España y Sevilla. Son ventanas al pasado que nos dejan ver cómo era la música catedralicia y monástica hace siglos. Surgió la idea de hacer difusión de esta colección de libros de canto llano que contienen únicamente música para los rituales. El primero de los cantos rescatados de entre los cientos que hay en esta colección lleva por nombre Odie Chietis. Es un estreno, pero las obras de la Biblioteca Nacional no se han transcrito e interpretado. Para esta labor inédita fue necesario un largo trabajo de investigación, interpretación y de traducir a sonidos formas de escribir música desaparecidas hace ya mucho tiempo. Odie Chietis. Esto fue posible gracias al trabajo conjunto del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y el coro Melos Glorie. La notación en la que están escritos no es la misma que nos enseñan en las escuelas. Hay que estudiarlo, es un proceso largo y después de aprenderlo, bueno, hay que también practicar sobre el estilo que cultivamos nosotros, particularmente en Melos Glorie, que es el de los monjes de la abadía de Solesmes. Por sus dimensiones, la difusión de estos enormes libros era casi imposible. Fueron diseñados para que un coro los pudiera leer a lo lejos. Pueden medir casi 1 metro en uno de sus lados y pesar hasta 40 kilogramos. Ahora, todos podemos tener acceso a ellos, pues la Biblioteca Nacional los digitalizó. Qué increíble todo este trabajo que es además pues una manera de viajar a otro tiempo a través de la música, pero por supuesto a través de la investigación. Y bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público mucho más amplio. A todos ustedes les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y como cada día, también agradezco a todas las personas que hacen posible esta transmisión aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM y también, por supuesto, desde el máster. Con esto terminamos, los esperamos el resto de la semana, 2:30 de la tarde, ya lo saben, aquí en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.